De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad. Tenemos por la línea telefónica a una judía de Ucrania que habla español. Vamos a hablar con Yulia Mijailuk. ¿Qué tal, Yulia? Bien, gracias. Bien, todo bien. Bueno, nos conocimos radiofónicamente hace 5 años cuando eran estas manifestaciones en la Plaza Maidán. Sí. Y ahora queríamos contactar contigo porque acaba de salir elegido un candidato que no viene del sector político, sino justamente es un cómico, Zelensky, que es de origen judío y que ha batido, digamos, ha salido con un porcentaje muy alto de los votos en la segunda vuelta. Queríamos hablar contigo de tu opinión sobre el tema y de lo que se conoce o se ha dado a conocer sobre el origen judío de este cómico. Pues vale, yo contesto estas preguntas gustosamente. También me gustaría que en España conociesen más sobre la situación aquí, sobre estas elecciones, hablando de la candidatura del presidente electo, que todavía no ha tenido lugar la investidura, como puedes entender, que se prevé para finales de mayo. El hecho de que es judío no es tan relevante ahora mismo. Que hay que señalar que en Ucrania de hoy prácticamente no existe antisemitismo. Y en el transcurso de la Revolución de la Dignidad y luego después de la guerra, la gente se ha unido bastante independientemente de la pertenencia étnica. Y hay que reconocer que en toda la campaña electoral, que ha sido bastante ajetreada y han sacado informaciones diversas sobre los dos candidatos, nunca se mencionó la pertenencia étnica de Zelensky. Nadie dijo, ni mencionó, ni calificó de ninguna manera que él es de procedencia judía. Uh-huh. Y podemos testificar que en Ucrania, por lo menos hoy en día, que no existe antisemitismo y no interesa precisamente la pertenencia étnica. Otro caso curioso que cuando el señor Zelensky pase la ceremonia de investidura y se convierte en el presidente de Ucrania, Ucrania va a ser el segundo estado en el mundo donde tanto el presidente como el primer ministro son judíos, porque el primer ministro de ahora, Volodymyr Groysman, también es de pertenencia étnica judía, es de procedencia judía. Con lo cual, y esto va a ser interesante, es un detalle que ya lo subrayaron los israelíes, que es otro estado en el mundo. En Ucrania hay muchos judíos en el poder, en todas las esferas de economía, de educación, todos los sitios, y la gente precisamente no lo percibe como algo excepcional. Es un ciudadano ucraniano por su programa, por su pensamiento. Y efectivamente él no procede del mundo político, es cómico, tiene su programa en televisión, ha hecho varias películas, precisamente comedias, y es así. Otra cosa que su campaña paga y promueve otro judío que ahora mismo está en Israel, un tal oligarca Igor Kolomoisky, que efectivamente le paga todos los gastos y toda la campaña. Es lo que puedo decir al respecto. Uh-huh. Este señor que no tiene ni un programa sólido, ni económico, ni político, ni internacional, sorprendentemente ha ganado el porcentaje. Y como dicen los analistas políticos, que no votaron tanto por él, sino para protestar contra el presidente anterior, porque no han podido ver la envergadura y todo lo que ha hecho por Ucrania. Uh-huh. Bueno, pues más o menos. Sí. Digo que en este momento Ucrania también tiene una situación un poco conflictiva con Rusia, con Putin, por el tema de Crimea y por el tema del este de Ucrania, donde hay unas zonas, digamos, secesionistas, ¿no? Sí, pero esto se puede calificar y ya está calificado internacionalmente como guerra.
como guerra. Tenemos anexionado tanto la península de Crimea, anexionada por Rusia, como las ciertas zonas del este de Ucrania, precisamente en Donbass, ocupados por el ejército ruso con la ayuda de los colaboracionistas ucranianos. Y la situación es realmente difícil porque es guerra. Y como en todas las guerras, casi cada día hay bajas, hay muertos, hay caídos en el combate. El fogueo de la parte rusa sigue cada día utilizando las armas pesadas prohibidas por los... Y claro, la situación es bastante difícil, pues estamos en guerra con Rusia. Y en una situación así de guerra, alguien que... O sea, ¿qué es lo que se espera que haga el nuevo presidente? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues se espera, como el presidente, según la ley ucraniana, el presidente se convierte enseguida en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y por lo tanto deberá dirigir la campaña bélica, la defensa del país. Pues no, la gente no sabe qué esperar porque este señor no tiene ninguna experiencia, sobre todo en este ámbito. Es una persona bastante nerviosa y no tiene fuerza de carácter. No sé cómo va a hablar con Putin porque algún momento tendrán que encontrarse, sobre todo durante las negociaciones de Minsk o del Cuarteto de Normandía que participan Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. Pues no se sabe y este es uno de sus puntos más débiles porque no se sabe muy bien cómo lo van a aceptar las Fuerzas Armadas, que la gente está en la primera línea del combate país, porque como pueden entender, el ejército ucraniano ahora se ha hecho muy fuerte y muy bueno, porque de hecho entra en los 10 mejores ejércitos del mundo. Pero por la cantidad de efectivos, como puede entender, Rusia tiene muchísimo más. Uh-huh. Y pues, cómo va a aportarse como comandante en jefe, nadie sabe. Uh-huh. Nadie sabe. Y tampoco se sabe el programa económico o por lo menos el programa político. Es que no lo tiene. No, programa económico no lo tiene. Lo que pasa es que durante la campaña presentó una especie de guión de una película fantástica para los adolescentes que llamaba Ucrania de mis sueños. Ahí hablaba del bienestar económico, de las cosas así muy bonitas, pero sin decir nada concreto, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Y aunque los politólogos explicaban a la gente, sobre todo los electores que votaban por él, que entre las competencias del presidente no hay nada, digamos, económico. El presidente en Ucrania, porque Ucrania es la república parlamentaria presidencial y el peso de economía cae en el Parlamento y en el gabinete de ministros elegido por el Parlamento. El presidente tiene competencias en las relaciones internacionales y en la defensa y protección del país. Con lo cual el presidente estrictamente no puede directamente influir en los precios de gas, por ejemplo, que es muy importante aquí por las peculiaridades climáticas de este país. Y pues otras cosas, pero él, como no es nada competente, en sus escasas entrevistas, porque no daba entrevistas y no se comunicaba con la prensa, decía que iba a poner el sueldo para los maestros de colegios como $4,000 y cuando le decían que esto es imposible con esta economía, que es más que fantasía, o sea, lo siguiente, imposible. Pues así estamos con la incógnita de qué es lo que va a pasar. Hoy ya su equipo ya está diciendo que, claro, que el presidente no puede ni subir sueldos ni mejorar la situación económica y la gente sus partidarios ya están un poco preocupados porque ya se les están abriendo los ojos que él no puede cumplir lo que estaba prometiendo. Uh-huh. Sin embargo, la figura del presidente saliente de Poroshenko sí parece que estaba vinculada a más temas que solamente la defensa y las relaciones internacionales, ¿no?
O sea, Poroshenko sí tenía algo que ver con el tema económico o el desarrollo. No, lo que ponía leyes y el Parlamento las aprobaba, porque él precisamente llevó a cabo prácticamente todas las reformas necesarias y en las que insistía la Unión Europea por firmar con Ucrania el acuerdo de asociación. Y Ucrania cumplía sus tareas que estaban incluidas en este acuerdo que Ucrania firmó con la Unión Europea, y Ucrania tenía que hacer reformas en varios ámbitos: reforma judicial, reforma de la sanidad, reforma de la educación. Y claro, el presidente, como firmante de este acuerdo, era máximo responsable de que el país cumpliera sus promesas, que Ucrania cumpliera lo que prometió firmando él este acuerdo. Claro que el presidente globalmente es responsable, pero él no elige el gobierno. Los dos únicos ministros que son de la cuota del presidente es el ministro de Exteriores y el ministro de Defensa. Los demás ministros son nombrados por el Parlamento. Ajá. A propuesta del primer ministro, que primero se elige el primer ministro, que lo propone la misma Rada, que es para el Parlamento ucraniano, y luego ya él propone su gabinete, que el Parlamento debe votar, aprobando o no estas candidaturas, porque insisto que Ucrania es república parlamentaria presidencial. Claro, entonces digamos que la fuerza para cambiar cosas está en manos del Parlamento. ¿Cuándo son las próximas elecciones para el Parlamento? En octubre. ¿De este mismo año? Este mismo año, efectivamente. En octubre la campaña electoral empieza con 3 meses de antelación a las elecciones, que caen, me parece, el 27 o 28 de octubre, que siempre es un domingo. Entonces, con 3 meses de antelación ya empieza la campaña electoral parlamentaria, y de ahí depende mucho, porque según los partidos que entren, qué coalición formen, de esto depende el desarrollo de Ucrania, por supuesto. Y entre los diputados, de hecho, hay un montón de judíos en todos los partidos. Y hay indistintamente. Sí, hay famosos. Pero digo que hoy en día en la composición del Parlamento, la fuerza más importante pertenece a qué partido, al partido que era de Poroshenko. Sí, al partido de bloque pero es coalición. Partido bloque Poroshenko es el partido mayoritario, pero no llega a ser tan mayoritario para formar este partido solo el gobierno. Entonces está en coalición con otros partidos pro-ucranianos, digamos, para llamarlos de alguna manera más global. Bueno, pues nos ha encantado que nos hayas aclarado muchos de estos temas, especialmente en lo referido a la relevancia o no relevancia que tiene la elección de un presidente y la relevancia o no de que éste sea judío y las implicaciones que pueden tener. De todas maneras, como dices tú, esto lo empezaremos a ver a partir de mayo, y pues si surge algún tema importante de interés sobre Ucrania y el tema judío, esperemos volver a contar contigo, Yulia Mijailuk. Muchas gracias por habernos atendido. Con muchísimo gusto y muchas gracias. Quiero felicitar a todos los judíos con las fiestas que tenemos ahora. De hecho, en Ucrania también celebramos Pesach, celebramos Resurrección Católica y celebramos también la Ortodoxa, que estas 3 fiestas van muy, muy seguidas, una tras otra, y aquí celebramos todas estas fiestas. Muy bien, pues Pesach, Kasher Sameach, desde aquí, desde España también para los judíos de Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.